¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que se vayan conectando y les pregunto si se escucha bien, coméntenme por el chat si escuchan bien, si no subimos un poco el volumen. Bueno, ahí veo que se van conectando un poco más. Bueno, esperemos 2 o 3 minutos a ver si se engancha más gente y empezamos. Bueno, vamos empezando. No sé si todos tuvieron comisiones de prácticos. Sí, sí, hoy los que no habían tenido el jueves pasado tuvieron, así que ya tienen una primera acercación a la materia. De todas maneras, les comento rápidamente algunas cuestiones más formales de la cátedra. También les voy a comentar el programa y vamos a empezar ya con los primeros temas del programa a desarrollarlos. Eh, en cuanto al cursado de la materia, bueno, acá en el teórico vamos a desarrollar algunos temas o casi todos los temas del programa y también eventualmente vamos a centrarnos en algún texto en particular, ¿no? Y la idea es que podamos sincronizar los prácticos con los teóricos de modo tal que los textos que ustedes van trabajando en los prácticos vayan coincidiendo un poco con los temas que vemos en los teóricos, ¿no? Eh, en ese sentido, en el trabajo en los prácticos, ustedes van a tener guías de lecturas que las van a ir desarrollando en clase y que después las van a entregar por escrito y eso va a servir como indicio de lo que llamamos participación, ¿no? Más que de asistencia vamos a tener en cuenta el tema de la participación que fundamentalmente lo vamos a ir rastreando con las guías que ustedes vayan entregando de manera escrita, ¿no? Las guías de lectura que entreguen en las comisiones de prácticos. Y eh, en ese sentido la regularidad de la materia va a consistir en la entrega de esas guías de lectura, que algunas van a ser individuales, otras grupales, y eh, van a tener dos parciales que también pueden ser grupales o individuales, pero sí con nota individual, ¿no? Y
con eso regularizan la materia. Ahí está la posibilidad de promoverla a aquellos que cumplimenten estos requisitos de la regularidad y al fin de año hagan un trabajo escrito, un ensayo sobre alguno de los temas del programa. Bueno, eso en cuanto al cursado. eh, yo creo que en las comisiones de los prácticos también se lo han comentado esto, así que si tienen dudas, después acá por el chat me las formulan y las contestamos. Eh, bueno, les comento también brevemente el programa, si tenemos tiempo de empezar a desarrollar el primer tema del programa, ¿no? El programa se divide en 4 unidades. La primera se llama Contexto Epistemológico de Fin de Siglo, y ahí vamos a comenzar a desarrollar la cuestión del estructuralismo y el postestructuralismo, eh, en función un poco de, diríamos, 3 o 4 autores. Esos autores serían Foucault, Derrida y Freud y Lacan, ¿no? Fundamentalmente. El primer tema de esa unidad es la relación un poco del estructuralismo y el postestructuralismo, definir eh, cómo surgieron y qué son cada uno de estos movimientos. eh, y ahí vamos a situar como lo que llamamos problemáticas de la estructura, que son la relación entre la estructura y el sentido, la estructura y el sujeto, la estructura y la formalización y el saber. Eh, en consonancia con esto vamos a ver un autor que es Derrida también, que aparece muchas veces como el que marca el inicio del postestructuralismo. Ahora vamos a hablar un poco de esto de estructuralismo y postestructuralismo una vez que termines de comentar el programa. Y les decía que Derrida es, a lo mejor lo han visto en la facultad porque es el que forjó este término de construcción que está tan en boga últimamente, ¿no? Después vamos a ver Foucault, toda la primera etapa de Foucault, donde se conoce como la arqueología en cuanto al saber, y en esta unidad vemos la segunda etapa de Foucault, donde él se pregunta por las relaciones entre saber y poder. Y después vamos a tratar la relación del psicoanálisis con el estructuralismo y el postestructuralismo, fundamentalmente viendo el concepto de repetición en Freud, y vamos a comentar acá en el teórico algo de Lacan, del significante y la repetición también. Y terminamos la primera unidad, ya que el nombre de la unidad es contexto epistemológico y la materia se llama epistemología, preguntándonos por la relación entre el saber y el psicoanálisis, cómo la armó Freud esa relación, eh, que podemos leer en los textos de Freud esa relación, eh, o entre ciencia y psicoanálisis, si ustedes quieren pensarlo así. Y vamos también a puntualizar el tema de la forclusión del sujeto por parte de la ciencia, como lo piensa Lacan, también que tiene que ver con las problemáticas que hablábamos al principio de la estructura. Esa sería la primera unidad. Eh, la segunda unidad ya nos metemos con la constitución de los saberes y las prácticas en psiquiatría. Ahí vamos a partir de la historia de la locura según Foucault, y después vamos a ver la relación entre poder y psiquiatría, también fundamentalmente desde Foucault. Eh, Vamos a comentar algunas cosas de Pinel ya en esos 2 primeros puntos de la unidad 2. Y vamos a trabajar, para que ustedes tengan una idea así general, un poco de los paradigmas de la psiquiatría, una visión bastante panorámica, ¿no? Y
Vamos a ver también una corriente que quizás ustedes oyeron hablar, que fue la antipsiquiatría en los años 60 y 70. Los autores más nombrados son Basaglia, Cooper. Bueno, vamos a ver un poco algo de la antipsiquiatría y qué queda vivo todavía de esos movimientos, ¿no? Eh, en la unidad 3 nos vamos a dedicar un poco a pensar el problema de la salud mental. En un primer punto vamos a revisar un poco los antecedentes filosóficos y epistemológicos para pensar la salud mental. Después, relacionado con esto, en el segundo punto es poder y salud mental. Ahí vamos a trabajar el concepto de biopolítica, que fue puesto un poco en auge por Foucault, pero hay otros autores que también vamos a mencionar. Y vamos a trabajar un autor, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que está un poco de moda en esto, que habla de la psicopolítica. Un poco el planteo es de él que, bueno, en este momento ya no es biopolítica, sino es psicopolítica, en función del manejo de las redes sociales y distintas cuestiones más que vamos a ir viendo. Eh, y dentro de esta cuestión del poder y la salud mental, vamos a analizar un poco la ley de salud mental acá en Argentina, que creo que ustedes ya en otra materia la han visto, y ahí podemos plantear distintos modelos de política en salud mental. Finalmente, en esa unidad nos vamos a preguntar, bueno, qué se puede decir o qué posición hay desde el psicoanálisis en relación a la salud mental. En Freud vamos a ubicar un texto que es Análisis terminable e interminable para situar ese tema, y quizás podemos también preguntarnos si hay una posición única en el psicoanálisis en relación al tema de la salud mental, o si es un tema que fragmenta un poco el psicoanálisis también. Y llegamos a la última unidad. Voy rápido, así empezamos a desarrollar un poco los temas, ya que el jueves pasado no tuvieron clase. Eh, y en la última unidad, que se llama Ética y Ontología, ahí vamos a empezar con los planteos éticos en relación a la ética de Lacan, lo que supone haber trabajado Freud. Vamos a ver que ahí van a retomar mucho de lo que vimos en la primera unidad. Después, el segundo punto de esa unidad es ética, derechos humanos y salud mental. Ahí eh, van a ver que vamos casi a retomar todo lo que vimos en las unidades anteriores. Y en el punto 3, que se llama perspectivas éticas, también un poco los temas ahí sugeridos en el programa son el problema del prójimo, el mal y el otro, temas que van a ver que tienen que ver con todo lo que vimos en las unidades anteriores. Y en relación así muy general al programa, les digo que aunque por ahí, si ustedes lo ven por primera vez, puede parecer muy teórico, van a ver que tiene como consecuencia estos temas de ubicarlos en la práctica, y de acuerdo a cómo piensen teóricamente estos temas, van a tener determinados tipos de práctica o determinados tipos de clínica también, ¿no? Miré que al final del año puedan un poco también pensar eso. Eh, y también como cuestión general, les digo a ustedes que están por empezar con la materia, que a medida que vayan leyendo los textos, algunas cosas que parecen difíciles al principio se van a ir haciendo un poco más claras. O ese es
la idea que tengo, que digamos, una vez que se metan en estas problemáticas puedan volver sobre lo que vieron al principio y entenderlo mejor. Eh, bueno, acá veo en el chat una pregunta, si, no, bueno, que la responde Fabio. Fabio Duccini va a trabajar como ayudante. Eh, las clases teóricas se van a dictar, sí, fundamentalmente acá por el vivo del Facebook del grupo. Si llegamos a tener algún inconveniente, tenemos el Meet también. La ventaja que vimos el año pasado con el grupo de Facebook es que ustedes pueden volver a ver los videos, o si no están en ese momento, en cualquier momento pueden abrir el Facebook y ver las clases, ¿no? Eh, bueno, ese sería un poco el programa, serían los temas que vamos a dar, y les mencioné algunos autores, no todos los que vamos a ir viendo, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta ahora. Eh, eh, Acá alguien dice, bueno, que estaba intentando entrar por el Meet. No, les vuelvo a repetir, por ahora vamos a trabajar con el grupo de Facebook. Ahí en el aula virtual está el enlace para entrar, y si no lo buscan y yo los acepto cuando yo me conecto al Facebook, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema, que tendría que ver con el estructuralismo y el postestructuralismo. Eh, el, digamos, no se puede hablar de estos dos temas o estos dos rótulos independientemente, sino que están muy vinculados, y ahora les voy a decir más o menos por qué. El estructuralismo lo pueden ubicar en los años 60 y 70, si quieren, fundamentalmente en Francia, pero tuvo repercusiones en distintos lugares, ¿no? Y los autores que fueron denominados estructuralistas, los más famosos fueron Lacan, Foucault, Barthes, Althusser, Lévi-Strauss, que cada uno eh, fue rechazando, salvo Lévi-Strauss, que fue el más constante con ese rótulo, digamos, fue rechazando este rótulo de estructuralista. Eh, Ustedes, cuando los que ya vieron el texto de Foucault, que trabajan en los prácticos, van a ver que cuando una entrevista, cuando Foucault le pregunta qué tienen en común los estructuralistas, dice, si se mira de afuera hay algunas cosas en común, pero si le pregunta a cada uno de estos autores, todos van a decir que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, lo que podemos plantear como cierta convergencia tiene que ver fundamentalmente con que toman el modelo de la lingüística de Saussure y la idea de estructura y de Saussure para empezar a pensar algunos fenómenos que tienen que ver con lo cultural, con lo humano, y en ese sentido rompen con cierta tradición intelectual que imperaba fundamentalmente en Francia, pero también en otros lugares. Eh, lo que toman de Saussure, bueno, ustedes en lingüística, en primer año, vieron la lingüística de Saussure.
pero toman fundamentalmente esta idea de que la lengua es una estructura en donde los elementos se definen por sus relaciones. La idea de valor, ¿no? Un elemento no tiene una identidad en sí mismo, sino que tiene un estatuto en función de la relación con los otros elementos. En ese sentido, decimos que el estructuralismo se opone al sustancialismo que plantea que un elemento es una especie de esencia o una especie de idea casi en modo platónico, algo que tenía una definición en sí misma, ¿no? Eh, la idea de identidad, si ustedes quieren en términos muy amplios, de algo igual a sí mismo, es una idea sustancialista, ¿no? Entonces, lo que empieza a plantear el estructuralismo es, bueno, vamos a ver cuáles son las estructuras que, por ejemplo, retomando el tema de la lingüística, que organizan a la lengua. Y en ese sentido, esas estructuras suponen un conjunto de leyes que las organizan o que las regulan. Esas diferencias que se van tramando entre los elementos pueden estar organizadas por leyes que no son evidentes a la conciencia. Eh, digamos, cuando ustedes hablan no tienen presente todas las leyes de la lengua, sino que justamente ponen en juego el habla, ¿no? Esas leyes, dice Deleuze en otro texto que ustedes van a ver en los prácticos, que se llama ¿En qué se reconoce el estructuralismo?, son leyes esencialmente simbólicas. Lo que hace Deleuze ahí para comentar al estructuralismo es, dice, si tradicionalmente hablábamos de una realidad y de una representación de esa realidad, en el medio, entre la realidad y la representación, vamos a poner un grupo de leyes simbólicas que permiten esa representación. O en otros términos, entre lo real, dice Deleuze, y la representación imaginaria, ahí vamos a ubicar un tercer orden que sería lo simbólico. Entonces, lo simbólico ahí todavía, si bien van a ver que menciona varias veces a Lacan, ahí habla de lo real, lo imaginario y lo simbólico en términos más amplios, ¿no? Eh, Pueden asimilarlo, pero no es... casi que ahí cuando habla de real, habla de realidad fundamentalmente, no es el real lacaniano todavía. Pero la idea que transmite entonces Deleuze es que hay un tercer orden simbólico entre la realidad y el sentido que le damos a esa realidad. Y lo que empiezan a hacer distintos estructuralistas, si lo seguimos llamando así, es que así como Saussure aplicó esto en el lenguaje, por ejemplo, Lévi-Strauss lo aplicó en la cultura y va a decir, bueno, las relaciones de parentesco están organizadas por leyes simbólicas. Esas leyes se pueden pensar como una estructura y esas leyes van definiendo, por ejemplo, bueno, que un primo no se pueda casar con una prima, todo ese tipo de relaciones. Y en ese sentido dice, bueno, hay relaciones simbólicas que tienen su eficacia. La idea de eficacia simbólica es un concepto que aparece en Lévi-Strauss y que Lacan toma con fuerza. Bueno, entonces esas leyes van determinando lugares y más allá de los personajes concretos que ocupen o que encarnen esos lugares, son las leyes las que van definiendo las relaciones de parentesco. Lo mismo piensa para los mitos. Él encuentra que de mito en mito hay estructuras que se van repitiendo, y entonces dice, bueno, hay estructuras simbólicas que organizan a los relatos míticos. No es que alguien se pone a hablar y inventa el mito de cero, sino que lo que hace es poner en juego esas estructuras simbólicas cuando se están construyendo los mitos.
en Freud y Lacan es claro esto. Freud dice, bueno, cuando uno está soñando hay leyes que son la condensación y el desplazamiento que organizan ese trabajo del sueño, y esas leyes, Lacan es el que insiste en que son leyes estructuradas como un lenguaje, la metáfora y la metonimia son leyes que se pueden pensar como leyes estructurales, ¿no? Eh, en el campo del saber, Foucault también empieza a estudiar distintas disciplinas científicas, y hay lo que va a encontrar Foucault, que hay determinadas regularidades, a lo mejor que él en un texto que se llama Las palabras y las cosas analiza los discursos económicos, analiza la biología, y encuentra que en la producción de esos saberes, vamos a llamarlo así en términos amplios, hay reglas que se traspasan de un campo a otro, en ese traspaso hay convergencias, diferencias, pero él encuentra que esas disciplinas, esos saberes están organizados por leyes que podemos pensar como leyes estructurales también, ¿no? Eh, en ese sentido, va a decir, bueno, el saber está producido por esos discursos. Más que de estructura van a encontrar después el término discurso. Pero la idea entonces es que en distintos campos podemos empezar a aplicar esta idea de estructura, ¿no? O que estos autores empezaron a aplicar la idea de estructura. Eh, Habíamos dicho en la lingüística también, en la literatura, los críticos literarios, Barthes, por ejemplo, empieza a analizar la obra en sí misma, eh, no en función de la psicología o el carácter o la personalidad del autor, ni por el contexto social, sino que en todo caso lo que se ve cómo cada obra va recreando ese contexto social. Pero la idea es que hay una estructura en la escritura de la literatura que pone en juego ahí la posibilidad de decir que hay leyes que rigen a esa escritura, ¿no? Hay un autor que influenció en casi todos estos estructuralistas, que es Blanchot, que era un escritor y no se sabe muy bien si podríamos llamarlo filósofo, crítico literario, eh, pero que fundamentalmente él planteaba que la escritura termina con el autor, en el sentido que la escritura produce algo y borra la figura del autor, ¿no? No sé si el año pasado vieron, creo que sí, en una materia, vieron el texto de Foucault, que es un autor, bueno, está muy influenciado eh, por, por Blanchot en ese sentido. Entonces, ya con esto les decía, bueno, en distintos campos se empieza a encontrar la idea de estructura, y ustedes verán que, si recapitulamos un poco lo que venimos diciendo, esta idea de estructura empieza a destronar la idea de que el sujeto es el que produce el saber. Eh, Nos vamos a empezar a topar con que el estructuralismo empieza a cuestionar la idea de un sujeto manejando la estructura, y en todo caso va a empezar a hablar de un sujeto sujetado, si ustedes quieren, o producido por la estructura. Pero, y ahí es donde, o en este momento es donde donde Foucault empieza a hablar de la muerte del hombre. La muerte del hombre o la crítica al humanismo sería, en este ámbito del saber, empezar a cuestionar la idea de el sujeto centrado en la conciencia. Eh, Ustedes saben por el psicoanálisis que, bueno, se plantea el sujeto es producido por el discurso, el sujeto es efecto de la estructura en ese sentido, y se empieza entonces a destronar esta idea de un hombre dueño de su saber, y en el caso de Foucault también se empieza a plantear que eh, los discursos empiezan a producir tanto una posición para el sujeto en ese discurso, y empiezan a producir también al objeto de conocimiento, ¿no? No son sujeto y objeto como en las tradicionales teorías del conocimiento,
eh, cosas, esencias dadas eternamente, sino que el mismo juego de la historia y de la estructura, ahora vamos a meter el término historia también, va produciendo al sujeto y al objeto. No es lo mismo para Foucault la locura en la época clásica que la locura en el Renacimiento, perdón, que la locura en la modernidad. Es como que se van produciendo los objetos de estudio de acuerdo a cómo se van articulando los discursos o para meternos en el tema del estructuralismo decimos las estructuras, ¿no? Entonces se abren algunas problemáticas, una en relación a este tema de la estructura. Una es la problemática del sentido, que ya les dije algo. No hay un sentido previo que después se expresaría, sino que el juego simbólico va a producir sentidos. Para el estructuralismo, el sentido va a ser siempre un efecto en un segundo tiempo. Primero tenemos que pensar las leyes del lenguaje y en un segundo momento eh, producimos el sentido como un efecto, ¿no? Ese es un punto clave también que rompe con la idea de el hombre productor del sentido y el hombre dueño del sentido, que era un tema clásico en el existencialismo. Generalmente se van a encontrar que cuando se hable de estructuralismo en Francia se lo va a oponer a la corriente dominante anterior de pensamiento, que era el existencialismo, que ponía a la conciencia casi en el centro, ¿no? Y otra de las problemáticas que surgen con la estructura es la idea de si se pueden formalizar o no las estructuras. Formalizar quiere decir si se pueden escribir en términos matemáticos. Y en un primer momento había como un optimismo y después el propio desarrollo de estos autores fue marcando que no se pueden formalizar esas leyes de la estructura, no se pueden escribir en términos matemáticos, ¿no? No se puede hacer una ciencia de lo humano en ese sentido eh, a partir de la idea de estructura, que es un poco lo que plantea Milner, cuando, no sé si en alguna materia creo que también lo vieron, donde él plantea, bueno, que el estructuralismo en algún momento intentó hacer una especie de ciencia natural de lo humano, ¿no? Un galinianismo extendido, dice Milner. Quizás en epistemología 2, en alguna, no sé si en la cátedra creo que lo ven ese tema. Pero bueno, la idea fundamental es esto que si se podría haber formalizado la estructura estaríamos en una especie de saber pleno sobre la estructura. Y lo que se empieza a encontrar es que la estructura siempre, o el juego de las estructuras, escapa a la posibilidad de un saber pleno. Eso abre la puerta a lo que se conoce como postestructuralismo, en donde el postestructuralismo empieza a cuestionar la idea, bueno, de un sentido primero, de un origen, de un saber pleno sobre la estructura, y en esta dirección podemos decir que el estructuralismo ya contenía esta posibilidad del postestructuralismo, ¿no? Que son rótulos que se le pusieron primero por ejemplo, a Foucault se lo nombró estructuralista, él rechazó ese rótulo, después se lo llamó postestructuralista, a Derrida se lo llamó postestructuralista y todos fueron diciendo, en realidad estamos teorizando, no nos ubiquen en ningún rótulo, ¿no? Pero este tema es central en el sentido, bueno, que no habría posibilidad de un saber pleno sobre la estructura. Se van a encontrar con que Foucault, por ejemplo, cuando retome esta idea de que el sujeto no es el que maneja la estructura, no es el que maneja el sentido,
él dice, bueno, si Nietzsche en algún momento derrocó a Dios de su lugar de omnisciencia, de saber todo, se quiso poner al hombre en ese lugar de saber todo. Bueno, la muerte de Dios, dice, es correlativa a la muerte del hombre en ese sentido, ¿no? Y entonces no hay posibilidad de, vamos a ir viendo, de formalizar la estructura o de un saber pleno sobre la estructura. Esto lo planteó ya en el año 66 Derrida, eh, diciendo que no hay un centro de sentido que explique la estructura. Hay un artículo que ustedes van a trabajar ya rápidamente que se llama La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, donde él plantea justamente esta idea de que no hay un saber y no se pueden totalizar todas las estructuras, ¿no? Y hay otro autor que a lo mejor ustedes lo conocen por una novela que se llama El nombre de la rosa, que teorizando sobre esto plantea, bueno, que hay una estructura ausente en el sentido que no hay una estructura que pueda explicar a todas las demás estructuras, ¿no? Bueno, en Lacan ustedes tienen que, él dice, bueno, no hay un otro del otro con mayúscula, o no hay metalenguaje, o la famosa falta, es justamente que no, algo no se puede decir cuando uno